Bueno, seguimos, quedamos todos un poco conmocionados con la inteligencia artificial y con todo lo que podemos hacer al respecto. Aparte motivados y me pareció una persona muy simple, muy humilde y un tipazo, parece pocho. Amén de eso, tenemos al siguiente invitado que en realidad ya está empezando a ser un amigo de la casa. En realidad lo tuvimos ya en una reunión de geopolítica, cuando empezamos a hablar de esto de geopolítica y nos dimos cuenta que hay todo un campo para hablar de esto y me confieso un neófito total del tema. Eh, Mi formación tiene que ver con lo económico, soy contador público de base, siempre me gustó la economía, voy por ese lado, los temas presupuestarios, voy por ese lado. Pero la verdad que de geopolítica, cada vez que hablo con Facundo me doy cuenta que no sé nada. Así es que aprovecho este programa, esta oportunidad que la vida me dio de conducir este programa y aprendo programa por programa. Así es que bienvenido Facundo, ¿sí? Facundo Musiacha. Por, Siempre me cuesta decir ese apellido. por ahora, Bueno, muy bien. Bienvenido, che. gracias Mario por la invitación. No. La verdad muy contento. Bueno, me alegra que así sea, para eso lo hacemos. Le contamos a la gente, esto ya pasó a ser una columna, lo vamos a tener seguido a Facundo acá ojalá que lo tengamos todos los programas, Facundo, a veces viene Facundo y Daniel, ¿sí? Daniel Camargo, que fue el que estuvo la otra vez también hablando de este tema, pero la idea es tener presente la geopolítica y aprender todos los programas algún temita que nos traiga acá Facundo y compañía, ¿sí? Así que contame, Facu, ¿qué trajiste hoy para la mesa? Bueno, primero, como está muy en boga hablar un poco de lo que sucede a nivel mundial, todo el tiempo estamos mirando el mundo o las ventanas que pasan en los medios de comunicación con respecto al mundo, también es importante que nosotros entendamos dónde estamos parados nosotros, Sí, primero, sí. ante nada. Y segundo, tener en cuenta que en un mundo muy complejo, donde hay una discusión muy fuerte, pues hablo de mundo, no hablo de geopolítica, ¿viste? Bien. Estoy hablando de mundo. Bien, después me vas a explicar cuál es la diferencia. Bueno, porque creo que tenemos que conversar sobre lo que pasa en el mundo. Primero, para entender lo que nos pasa acá. Digo, nosotros en este momento estamos en una situación muy compleja a nivel mundial que tiene que ver que estamos viendo un cambio de era. Ese cambio de era, por ahí no lo vemos ni vos ni yo, pero comenzó. Y comenzó por primera vez después de la gran Segunda Guerra Mundial, para decirlo así, el hecho histórico que partió aguas y que dio un nuevo orden mundial, que dio una nueva forma de ver las cosas, un desarrollo de la tecnología, como hablaste recién vos, el inicio de la inteligencia artificial, todas esas cuestiones que están en nuestra vida cotidiana. Concretamente, los teléfonos inteligentes que tenemos, toda esta tecnología fue desarrollada por los complejos industriales militares y después fue, digamos, constituido en una situación para la cotidianidad de los ciudadanos en el mercado. Y dice la revolución tecnológica. Y esto surge todo de una cuestión de una discusión de estados. De qué forma, digamos, se avanza en esos mercados. Y estamos por primera vez en una alianza por fuera de Occidente que ofrece un gran desafío a la civilización occidental, que es Rusia y China. Uh-huh. Nosotros somos 7.000 millones de personas viviendo en el mundo, 8.000. Claro. Bueno, 5.000 están viviendo del otro lado y 3.000 acá. Pequeño mercado. Un pequeño detalle. Sí, claro. Y ese detalle tiene que ver que, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Si seguimos pensando con libros viejos o con anteojeras viejas y haciendo las mismas acciones, vamos a tener los mismos resultados. Y creo que la Argentina se debe ahí pensar algunas cuestiones. Te hago una interrupción. Sí. ¿Cómo juega acá el tema de la cultura? Porque precisamente toda esa parte del mundo es una cultura totalmente distinta a la nuestra y a la que parece que no existe esa cultura. Para nosotros la cultura que existe es la de Occidente, digamos, ¿no? Pero resulta que nosotros tienen unos cuantos años de historia. Tienen unos cuantos años de historia. Claro. Generalmente la gran historia de la humanidad es la suma de las pequeñas historias de las civilizaciones. Bien, me quedo con esa frase. No hay una gran historia occidental. Repetí la frase que me gustó. O sea, la gran historia de la humanidad es la suma de las pequeñas historias de las civilizaciones. Sí. Después que nosotros le demos más importancia a una o la otra, tiene que ver con intereses y cómo nos vemos nosotros. En esa discusión me parece importante tener en cuenta esto, la gran historia de la humanidad y la discusión de civilizaciones en términos de sus historias. Porque en realidad la historia la hacen los hombres y las mujeres. O sea, no es que viene alguien y dice yo voy a hacer historia. La hacen cotidianamente. Me parece que en esa charla y en esta reflexión que estamos teniendo, hay que tener en cuenta claramente que hay algo que nos atraviesa a todos, que es la cercanía con el otro y la comunidad. En cualquier civilización. Digo, los chinos, los árabes, los rusos, los africanos, los occidentales anglosajones, los alemanes, los mestizos como nosotros.
Y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta para entender cómo vamos a relacionarnos y de qué forma vamos a desarrollar algunas cuestiones con otras civilizaciones. Esto parece, no es tan, es muy simple en realidad. Es pensar un mundo donde todos podamos habitar y donde podamos tener en cierto punto algún tipo de certidumbre. Últimamente nos estamos destacando por no tener ninguna certidumbre. Bien. Bien, no sé por qué lo decís, pero bueno, en fin. Sí, claro. Me parece que ahí yo lo que quería comentar un poco en este encuentro es, bueno, esta alianza que surge, que es el gran desafío con respecto a la hegemonía occidental anglosajona, porque la realidad es que la construcción de la gran historia occidental, Sí. más allá que sea una pequeña historia en la gran historia de la humanidad, Claro. tiene que ver con una visión propia del mundo, de la economía y cómo se fue desarrollando eso mediante el imperio inglés, mediante lo que fue su transición con la hegemonía norteamericana y cómo se fueron dando un montón de cuestiones que son de nuestro uso cotidiano. Nosotros mezclamos palabras de inglés con el español todo el tiempo. Y supuestamente somos uno de los continentes más habitados del planeta que hablan un idioma muy importante. Sí, claro. Bueno, en esa situación se surge por primera vez esta discusión con respecto de qué forma vemos el mundo. El mundo no es una gran historia occidental. El mundo son la suma de historias. Y ahí empieza el desafío. Bien. La Argentina, por lo menos, hoy voy a hablar un poco de lo que es la geopolítica argentina, está enmarcada en esos dos mundos, si querés llamarlo. Siempre tuvo una posición con respecto a esta situación. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros como argentinos y argentinas insertos en Sudamérica, tenemos cosas que aportar al mundo y a ese proceso geopolítico y cosas que aprender. Qué difícil, ¿no? Decir eso de aprender. Sí, igual me imagino que vas a decir cuáles son las cosas que tenemos para aportar y las para aprender, ¿no? Claramente. Bien. O sea, de mi humilde visión, digamos, Sí, claro. Es plantear. Me parece que la Argentina es un país realmente importante en los emergentes. Es un país que siempre se ha convertido o se ha desarrollado un nivel de recursos humanos muy importante, Sí. una innovación tecnológica muy importante. Es uno de los pocos países que tiene un sistema científico-tecnológico a lo largo de su historia que ha desarrollado desde reactores nucleares hasta construir satélites. Y ahí te hago la primera pregunta. Me consta que en el resto, por lo menos de América Latina, nos respetan mucho desde lo cultural. Sí, la palabra es nos respetan mucho. Nos asignan un lugar, digamos, no sé si estamos en la cúpula, en la cúpula de la pirámide, pero nos asignan un buen lugar de lo cultural. ¿Te parece que hoy seguimos en ese lugar? Yo creo que las cosas van mutando y nada es para siempre, primero. Creo que sí, tenemos un gran potencial, somos una síntesis de la América hispánica, Sí. digo, en términos de relacionamiento, y también fuimos precursores de cosas muy importantes que son transversales al derecho internacional. Esto lo tengo que decir porque es muy importante. La doctrina Drago, que es la doctrina de derecho internacional, una de las más importantes que se ha desarrollado en el siglo XX, plantea una cuestión que habla ahora todos los, si querés llamarlos, juzgados del mundo o todo lo que es el derecho internacional, que es la soberanía de los pueblos y de los países. Que no puede haber una injerencia en esos países y que las deudas no pueden ser cobradas atacando a otros países. Y esto parece una estupidez, pero es un anclaje fundamental del comercio y las relaciones internacionales. La doctrina Drago se desarrolla porque en su momento, cuando está el auge del libre mercado en el siglo XIX, cuando empiezan a emerger potencias centrales de esta pequeña historia de Occidente que suma la gran historia de la humanidad, las deudas se cobraban con las tomas de territorios o ataques. Y no había un derecho internacional. Bueno, en este caso, Drago, digamos, y que quiere investigar o preguntar, bienvenido, es uno de los impulsores en plantear que todos los estados y naciones tienen autodeterminación de los pueblos y derecho de soberanía. Bien. Por ende, las deudas cobradas se tienen que dar en tribunales internacionales o en discusiones que tengan que ver con pagos de esos y no por la fuerza. Sí. Esto parece una tontera lo que estoy diciendo, ¿eh? No, pero no es ninguna tontera. No es ninguna tontera. No, claro que no. Entonces, en esa situación,
se da por primera vez que una flota de los países europeos y norteamericanos ataca a un estado latinoamericano para cobrar una deuda. Sí. Y surge esto en las conferencias conferencias panamericanas, esta discusión. Y esta discusión termina dando esta doctrina de Drago, que es tomada después por el sistema internacional, Sí. como un antecedente en la discusión y para que no suceda lo mismo de ahí en adelante. Por eso, siempre cuando hay un conflicto de deuda, primero se habla de instituciones internacionales y de discusión de cómo se paga esa deuda en vez de tomar un territorio. Claro, claro. Una cucarda, si querés, al pensamiento político argentino o doctrina del derecho internacional, que fue un anclaje muy importante. Y otro punto muy importante es la resolución 2065 de ONU, que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos, particularmente, y la soberanía de Malvinas. Bien. Bueno, esto también fue desarrollado. Sí, ahora ya te doy lugar, ¿eh? Ya te doy lugar. ¿Quién es el Martín o Tato, acá está Tato? Pará. Tato. Ahí está. Tato, ¿cómo andás? Te interrumpo entonces, Tato. Sí, decime, querés preguntar algo, ¿no? No, claro, porque a nivel de venir hablando de las deudas y de que te agarran a tiros para cobrar esas deudas entre países, lógicamente, me surgió la memoria, que no sé si tiene algo que ver de todo esto, me imagino que sí tiene que ver con geopolítica, y creo que es un buen ejemplo, o ver cómo se resolvió o si no se resolvió. ¿Te acordás en aquel momento cuando se nos habían quedado con la fragata Libertad en un puerto que no la dejaban salir y no dejaban bajar a los marineros? Y se había armado un lío bárbaro con eso, y era una deuda con el fondo, con algunos inversores. A ver, no me acuerdo bien del fondo de todo esto, me acuerdo que la fragata había quedado agarrada, y lo que la quiero llevar es para la cuestión de geopolítica, Facu. Por ahí viene la cosa. Bueno, esa situación es muy extraña en cierto punto, porque tiene que ver que en realidad que un juzgado jurisdiccional de Estados Unidos, neoyorquino particularmente, en la discusión de los fondos buitres, que es la compra de deuda a niveles viles en un momento de crisis y acumulación para después cobrar de forma usurera, se utilizaba cualquier artilugio, digamos, legal desde la justicia, debido a que la Argentina también está sometida a lo que son los tribunales internacionales en términos de deuda y en términos de privatizaciones, como decía en su momento. Se utilizaba como una táctica de amedrentamiento. No significa que sea una táctica legal en términos, y era una táctica más de los privados que de los estados, que esa es una diferencia importante. Que yo te tendré que agregar algo, ahora vas a explicar eso. Lo que tenía para agregar, ahora te doy la palabra a Tato, porque veo que querés meter ahí un retruco, pero... No, digo, no es retruco, no, digo, no tiene nada que ver con lo que venía hablando, y solamente entró en la memoria la cuestión de la fragata, pero lógicamente no tenía nada que ver con lo que venía hablando, como casi todas mis intervenciones. No, sí que tiene que ver, de alguna u otra manera tiene que ver. Digo que ahí lo de la flota se daba otra particularidad, la flota es un bien de dominio público, y los bienes de dominio público, según nuestra legislación, son inembargables, con lo cual no procedía el embargo con la fragata, era una clara intromisión de soberanía, claramente. Sí. Exactamente. Está bien. Por eso me parece que... Tampoco te pueden bombardear un pueblo, digamos. No, pero ahí hay una excusa. No es una cuestión de cobrar deudas, es una cuestión de seguridad. Claro. Y ahí empieza otra discusión geopolítica. ¿Por qué digo los privados particularmente? Porque no fue una cuestión de Estado a Estado, fue una cuestión, digamos, de una coalición de privados que utilizó justicia de otros estados para poder inhibir o amedrentar a la Argentina. Esa era la diferencia. Digo, la doctrina Drago, digamos, lo que trata de hacer es evitar eso, de que lo haga un Estado con los bienes públicos nuestros o con el territorio nuestro. Como la resolución 2065 que habla de la cuestión Malvinas. O sea, ¿por qué planteo esto? Porque a veces nosotros, cuando conversamos del mundo, pensamos que no estamos posicionados en el mundo. Sí, claro. Sí, tendemos a vernos más abajo de lo que estamos. Exactamente. Sí, claro. Tendemos siempre a vernos más abajo de lo que estamos y tendemos a entender que somos irrelevantes. Y esto tiene que ver con una cuestión que está constituida y construida en las pequeñas historias que hacen la gran historia de la humanidad. Uh-huh. En esa situación me parece importante, primero, que el mundo siempre está en discusión. O sea, cuando conversamos del mundo está en discusión. Desde que el Imperio Romano hasta acá,
Sí. Estaba en discusión. Nada es, digamos, eterno, ni ningún imperio es eterno, ni ninguna forma de hacer las cosas es eterna. Entonces, por eso, el principio de este encuentro lo que planteaba o charlaba es, bueno, es un mundo multidimensional donde hay civilizaciones que plantean formas de ver el mundo y entienden que la pequeña historia de Occidente llega a un límite. Y ese límite tiene que ver con de qué forma estas pequeñas historias no occidentales, si querés orientales, asiáticas, africanas, como quieras llamarlo, desarrollan una forma de vida que sea condiciente con su cultura. Y esto no es moco de pavo, porque la cultura o la geocultura, que tiene que ver con la pertenencia a un territorio y una cultura determinada, determina cualquier tipo de política de acción del ser humano. Yo no me puedo pensar sin pensarme en un territorio, ni pensarme en la cultura de ese territorio. Bien, bien. Te voy a hacer un parate ahí, ahora seguís. Lo voy a presentar que se incorporó a la mesa. Daniel Camargo, otro amigo de la casa también, Daniel Camargo. También estuvo en la anterior charla de geopolítica y también va a participar de estas columnas asiduamente. Bienvenido, Daniel. Muy buenas tardes, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Es el internacional de la mesa. El verdadero internacional. Claro, argentino-colombiano. ¿Cómo es que te definís vos? Sí, argentino-colombiano. Argentino-colombiano, muy bien. Daniel, ¿querés agregar algo a lo que decía? Sí, me resulta muy interesante en esto que está diciendo Facundo, porque el nacimiento de este mundo multipolar, en donde nuevas narraciones entran a jugar un papel fundamental en el tablero geopolítico, parten de la necesidad de entender que el mundo occidental se está desquebrajando. Y en ese desquebrajamiento existe la posibilidad de autodeterminarse. Por eso resulta, a partir de lo que dice Facundo, muy interesante pensar qué es lo que sucede en la región de Sahel, en el África, qué es lo que sucede en el sudeste asiático y cómo de algún modo el BRICS viene a jugar un papel muy importante en este reacomodamiento de lo que implica las nuevas culturas y la forma de entender la geopolítica en el momento actual. Te voy a frenar ahí. Sí. Digo, para el que nos escucha, que no tiene por qué saber, explica qué es el BRICS. Así, rápidamente. Bueno, el BRICS cumple con un funcionamiento muy característico que responde a la nueva forma de integración global, en donde parte de la necesidad de romper con la lógica con la cual Occidente ha planteado la dinámica del comercio exterior. En ese contexto, las economías del sur global, economías que se determinan nacientes o en proceso de resurgimiento, empiezan a vincularse de una manera distinta en lo que se conoce como el BRICS. Esa nueva forma de organización, si se quiere a nivel internacional, en este momento representa el 40% de la población a nivel planetaria. Por ende, uno de los sectores más importantes a nivel internacional. Bien, bien. Tomando esto que habla Dani, la mayoría de esas economías son economías descoloniales. ¿Qué quiero decir? Sufrieron un proceso de colonialismo de parte de Occidente y fueron avanzando sobre un modelo diferente en términos de romper ese colonialismo. ¿Por qué esto es importante y tiene que ver con nosotros? Porque nosotros tenemos un enclave colonial británico. Y en ese enclave colonial británico es un enclave colonial de la OTAN. No solo británico, es de la Alianza Occidental. Sí. Nuestro gobierno actual, en una caricatura de su política internacional, te voy a dar un dato, no una opinión. Un dato es el Banco de Basilea y el Banco de la República Popular de China pidieron que la Argentina devuelva los swaps que fueron, digamos, planteados o prestados en su momento en un modelo de desarrollo. Esto habla de la caricatura de lo que es el gobierno argentino. Es un dato geopolítico muy importante. Lo que voy es, las Malvinas y la Antártida es el asunto magno de la Argentina. Es el gran asunto magno y es la política más importante, digamos, que se debería avanzar y que tiene dentro de todo una política de Estado, porque tenemos una presencia de 1905, si no estoy equivocado, en adelante. Tenemos gran cantidad de bases científicas, digamos, trabajando sobre eso. Y además, sobre todo, somos suscriptores del Tratado Antártico. El Tratado Antártico es un tratado que se firma, digamos, creo que a finales de los 50, sí, a finales de los 50, entiendo. Soy medio malo con las fechas, pero digo, ¿dónde se plantea que la Antártida es para usos científicos y no para usos nucleares ni para usos comerciales? Es como la reserva natural, digamos, del mundo. Los suscriptores en general son 7, 8 países primero y después se suman. Después hay reclamos de soberanía en términos de Antártida. Pero esos reclamos están congelados
por el Tratado Antártico. Inglaterra, o Reino Unido, reclama gran parte de lo que es la Argentina. ¿Por qué estoy pensando esto? Porque nosotros somos entonces un país bicontinental. No somos un país continental. Bien, claro, claro. Y la mayoría de lo que hablamos en su momento, los estados continentales, que lo expliqué hace un tiempo acá, son países bicontinentales. O sea, concretamente, Claro. con dos costas, con Claro. bueno, entonces Claro. hay una proyección muy fuerte en el desarrollo, tanto para la región como para la Argentina en la cuestión antártida. Y el enclave colonial, particularmente, Luis Solari fue el que presentó la resolución 2065, donde hablaba de que había que eliminar cualquier enclave colonial o cualquier característica colonial de Malvinas y que había una discusión pendiente con el Reino Unido. Ujú. Esta situación son los grandes tenores de la geopolítica argentina. Más allá de los gobiernos, porque la cuestión de la política internacional excede a los gobiernos. Doy otro ejemplo. La Argentina se basó siempre en la multipolaridad, en cierto punto, salvo en breves momentos históricos de que se habló de una gran historia occidental y que éramos parte de esa gran historia occidental. Generalmente fue ambivalente en ese sentido. ¿Por qué lo digo esto? Argentina tiene relaciones con China, con Rusia, con Estados Unidos, con Alemania, con África. Tiene muchas relaciones. Y tiene que ver por el tamaño de su economía y de su territorio. Claro. Nosotros somos la economía número 33 a nivel PBI mundial, más allá de nuestras constantes crisis y con este sistema científico-tecnológico desarrollado. Hay que empezar a valorizarnos un poco como cuestión y como recursos humanos que tenemos. Porque lo que suceda en la Argentina va a terminar impactando negativamente o positivamente en la región. Bien, bien, bien. Daniel. Hay varias cosas que dijo Facundo muy interesantes. Quiero retomar esto de que tenemos que en este momento pensar que existe una confrontación en términos geopolíticos que ubican a Occidente y al BRICS no solo en una disputa en materia comercial y en materia de el posicionamiento de divisas, sino en un confrontamiento bélico, porque en este momento Rusia es uno de los grandes representantes del BRICS y por supuesto Occidente en la OTAN representa, digamos, que el otro lado en esta disputa geopolítica. ¿Y por qué me resulta muy interesante tocar otro tema del que habla Facundo y es de la Argentina? La Argentina actualmente en la cadena de suministros internacionales en materia geopolítica es fundamental porque el mundo se dirige hacia la transición energética y hacia la digitalización. Sí, señor. ¿Eso qué implica? Que necesitamos materias primas para eso. El Triángulo del Litio es un lugar estratégico de los más importantes del mundo, con lo cual no solamente hablamos de Argentina con su característica bicontinental, sino fundamental en el proceso de digitalización. Eso Bien. es clave en la coyuntura actual. Bien. Va a ser clave cómo manejemos el tema del litio de acá en adelante. Sin duda alguna. Y del cobre. Y del cobre. O sea, que Argentina tiene la reserva de cobre más importante, creo la tercera a nivel mundial, en La Rioja y Catamarca. No está explotado. No, todavía no. A diferencia de lo que sí son las mineras chilenas en cierto punto. Y para cerrar un poco esto de la geopolítica argentina, Sí. me parece interesante, primero, pensarnos en un mundo donde las oportunidades existen. Sí. Hay que saber utilizarlas. Segundo, pensar que esos recursos estratégicos que uno tiene no solamente sean recursos que utilicen multinacionales, sino que sean recursos que sirvan para un desarrollo. Y tercero, me parece que esto para cualquier gobierno que venga o no, a veces los gobiernos de tinte más nacional y popular, con la excusa del desarrollo continuo o el desarrollo infinito, destruyen todo tipo de entorno. Y ese entorno, o sea, vos ves la cordillera de los Andes, es el queso Guller, toda agujereada. Y la mayoría de nuestra población está bañada de glisofato. Y el 74% de nuestro territorio está desertificado. Entonces, hay que pensar la geopolítica y el modelo de desarrollo de una forma que quede algo para lo que viene. Bien. 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 Porque si no... Bien. Bien. Bueno. ¿Quieren ir cerrando el tema con algo? Te miro Sí, vos, Daniel, porque sí. entraste al final, pero... Sí. Facundo dice algo muy interesante y a la luz del mundo, el faro en materia de regulación, por supuesto por el efecto Bruselas, es el Grupo Comunitario Europeo, ¿no? Sí. En los estados de la Unión Europea,
existe un marco regulatorio que funciona como una tríada. Es decir, existe una ley de protección de datos, una ley de regulación de la inteligencia artificial y una ley que regula la extracción de minerales críticos, en pro de que Europa tiene por objeto el suministro y la no destrucción del medio ambiente. Ya tienen un marco regulatorio pensado de una manera muy estricta. Si bien es cierto que Europa no tiene los minerales críticos para la digitalización, sí tiene un marco regulatorio pensado para la protección de los datos, vuelvo y digo, personales de 27 países, la posibilidad de controlar el suministro y también la necesidad de, bueno, extraer esta potencia a nivel geopolítico. ¿Por qué es importante? Porque en la agenda pública de los países de América Latina esto no existe. En nuestra agenda política no está siquiera empezar a debatir estas cuestiones. Yeah. Esto es fundamental. Bien, bien. Bueno, es la segunda vez que nombramos la regulación europea, ¿no? Antes que ustedes hubiera estado bueno que lo escuchen también, estuvo Pocho Costa, que vino a hablar de inteligencia artificial. Justo un tema que hemos tocado en otras, pero él desde un punto de vista más técnico. Y bueno, él hablaba de eso, que ya en Europa la regulación está avanzando para que no nos pase por encima la inteligencia artificial. Quiere decir, ya la segunda vez que nombramos la regulación europea que está por delante de la nuestra. Sí, ahí algo hay que hacer. ¿Puedo aportar algo? Sí, claro. La regulación europea está buenísima, pero nunca hace en su territorio. ¿Pero? Nunca hace en su territorio la explotación del recurso. Ah, bien. Entonces bien. yo puedo regular un montón de cuestiones mientras haya enclaves coloniales, mientras haya un sistema desigual de desarrollo general, yo puedo hacer un montón de regulaciones recontra bonitas, pero puedo venir a discutir el RIGI en Argentina. Entonces lo que digo es, el colonialismo sigue existiendo, Sí. existe en términos tecnológicos, existe en términos de leyes, y la verdad que yo en eso por ahí difiero un poco con Dani en algunas cuestiones en términos para mí, es verdad que son puntapié lo que es la regulación europea, y que nosotros tenemos una matriz europea en algunas cuestiones, pero nunca regulan lo que tienen que explotar. Regulan lo que pasa en su suelo, que es diferente. Bueno, Quiero tener el derecho de réplica, por favor, antes de que... Antes que sigas, Tato y Martín quieren, antes que empiecen las piñas acá en la mesa, ¿quieren agregar algo a lo que están hablando? ¿O quieren preguntar algo o no? Por mí, déjalo que se maten, ¿eh? Bien. Sí, yo prefiero escuchar. Me gusta, me parece muy interesante y aprendo mucho. Bien, balde de pochoclo entonces y lo dejo que se agarren las piñas. Sí, claro. Bien, sí, claro. Conteste, Daniel. Bien, es interesante. Sin embargo, el marco regulatorio a nivel internacional funciona para poder tener, digamos que un parámetro a la hora de vincularme internacionalmente. ¿Y por qué lo digo? Porque actualmente la región del Sahel, en África, pasó por un proceso de levantamiento armado en donde se unieron al grupo Wagner paramilitar ruso con el objetivo de expulsar a los franceses. El objetivo es nacionalista, por supuesto. Toda África. En toda África. El objetivo, por supuesto, es expulsar a los franceses para salvaguardar los minerales críticos. Sí. Gabón actualmente es el país que produce más uranio del mundo. Antes de que se lograra independizar hace poco, dependía del yugo colonial francés. Ahora, ¿con quién puede negociar el uranio? Con China, ¿no? Pero para evitar que esto sucediese, tendría que existir un marco regulatorio sólido. Si yo fuese un estado que pudiese poderme plantar a las empresas extractoras de minerales críticos, estaría en condiciones más holgadas de negociar. Como eso no sucede, y Facundo tiene razón, por lo pronto nos sirve como luz guía el marco regulatorio europeo. Bien. Lastimosamente. Bueno, Eso bien. Dani tiene razón en ese sentido. Para mí, de mi óptica, tiene que ver con una debilidad propia, no con una fortaleza ajena. Bien. Y esa debilidad propia, ya que tomaste África y cierro con esto, Bien. es lo que está sucediendo en África es un ejemplo de panafricanismo. Panafricanismo implica una identidad cultural africana y una forma de soberanía y construcción de un camino africano. Sí. En 5 años, por primera vez, se ha dado, creo que 10 golpes de Estado más o menos. A diferencia de los que conocemos nosotros, son golpes nacionalistas y desarrollan soberanía. Y por primera vez, para que esto se tenga bien clarito, la OTAN tiene muy claro que el triángulo, que es desde Malvinas a Centroamérica al Corno de Sudáfrica, que es todo lo que es el flujo comercial más importante, está en peligro porque Rusia pudo poner una base naval en África y China la infraestructura que Occidente le negó a África durante muchísimos años. Está pesada la mano. Bien, nos queda. Yo me quedo con ganas de seguir preguntando, pero lo vamos a dejar acá. Hoy dejamos, total, lo vamos a tener todos los martes acá a los muchachos.
Así que, pero viste, Tato y Martín, no fue tan duro. Yo pensé que se iban a agarrar las piñas, pero al final casi les termino pidiendo un beso, porque... Suavecito. Sí, bueno, suavecito. Hay tiempo para agarrar la piña. Tiene unos cuantos programas para pelearse. Así que bueno, les agradezco nuevamente. Muy linda la columna, muy interesante. Y bueno, y nos vemos el martes que viene de vuelta acá. Dale, ¿Sí? por El supuesto. martes que viene les tomamos la palabra. Dejo en sorpresa el tema que vayan a tocar el martes que viene. Dani puede tirar una punta ahí. ¿Ah, sí? Sí, Tenemos sí, una punta del vamos tema. a saltar un poco, ya no va a ser la región, vamos a analizar un poco el mundo. Bueno, Sí, bueno, queda entonces ahí el tema planteado. ¿Sí? Nos vemos el martes que viene. con gustazo. A los oyentes les decimos que no se vayan, que escuchen esta bonita página musical que vamos a poner y seguimos después con Brújula Culinaria.